Seguimos en Exitosa Perú, estamos justamente en la línea con el fiscal anticorrupción Omar Tello para hablar sobre justamente lo que acabamos de conversar también con el periodista de Perú 21. Fiscal, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias a usted, Cristian, por la oportunidad que me da de salir a este medio a aclarar las cosas nuevamente, aunque aparentemente no han estado claras después de la versión con documentos que yo he presentado anteriormente en RPP. Documentos no producidos por quien habla, sino por la misma fiscal del caso, en la que claramente señala, no solo en una carta rectificatoria Perú 21 indicándole que nada de lo que ellos dicen es veraz, sino también por los documentos internos que remitió a mi despacho después de la segunda vuelta. Estamos hablando del día 8, del día 9, en que remitió documentación a mi despacho haciendo el descargo de la filtración e indicando de quiénes tenían la documentación en ese momento, y como es más, indicaba también que yo no la tenía, porque es algo que es real, no la tuve nunca la documentación, por lo tanto no sabía el operativo, y también establecer que son cosas muy distintas la investigación que se sigue contra un grupo de personas, el requerimiento que posteriormente puede hacer la fiscal si es que considera la afectación a algunos derechos para completar su investigación, y luego la resolución que puede ser procedente o improcedente, y luego de ello si se programa o no se programa el operativo y en cuánto tiempo se programa. O sea, toda esta clase de pasos son secuenciales, pero no se da en un momento determinado. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer de una manera muy confusa, ¿no? O con ganas de confundir quizás, la periodista Valenzuela había señalado que yo había indicado que no tenía conocimiento de la investigación. Y yo quiero establecer que son momentos diferentes porque las fechas lo establecen así, porque los pasos así también lo dicen, y es cuando yo tomo conocimiento. Vuelvo a repetir, como lo dije en RPP y lo repetí también en Exitosa, hace 2 días me parece, cuando les indiqué que si yo tenía conocimiento de una investigación. Porque tener conocimiento de una investigación no quiere decir que yo sepa si se va a programar un operativo, contra cuántos son los objetivos, ¿no? Y para cuándo va a ser. O sea, son momentos totalmente distintos, y justamente es importante porque la fecha acá crucial es cuando yo me entrevisto con el periodista, que es el 3. Ok. Y yo lo llamo. ¿Y ahí usted qué le dice? ¿Qué fue lo que le dijo ahí? ¿Qué fue lo que conocía y lo que no conocía? Yo no conocía, y lo dije en un inicio y se lo repetí muchas veces, ¿no? Él dice que ha colgado el audio. Ese audio yo no tengo la veracidad que es así. Yo he pedido el peritaje de ese audio que ellos han colgado porque no están las palabras que yo he dicho. Si bien es cierto, yo no grabé la conversación que yo hice a esta persona. Yo he pedido un peritaje justamente para establecer si efectivamente es eso, porque yo no recuerdo, yo recuerdo haber hecho algunas cosas que no se encuentran en ese audio. Y lo que yo le dije en más de una ocasión fue que yo no tenía conocimiento de ese operativo. Y eso es la verdad. Ellos dicen que sí tenía conocimiento porque especulan. Sí tenía conocimiento de la investigación. Tenía conocimiento de una investigación sobre brevetes, de manera muy genérica, en la Gerencia de Transporte Regional de Junín. No sabía que había un vínculo con Perú Libre, con un partido y funcionarios de ese partido en el gobierno regional de Junín, que obviamente estaban en una segunda vuelta electoral. Dos cosas quiero aclarar acá, si me permite, Cristian. Por favor. Primero, que nosotros nos ceñimos a la investigación concretamente. Y hasta ese momento, hasta donde yo sé, la fiscal tampoco tenía conocimiento de todos los avances. La información ha llegado después del operativo, cuando se incautan los celulares, cuando se toman las declaraciones, cuando hay aspirantes a colaboradores que vienen con posterioridad, no antes. Por eso es importante las fechas. Al 3 no había conocimiento por parte de la fiscal hasta donde yo sé, menos yo podía tener conocimiento. O sea, eso es absurdo. Y lo segundo es que aun cuando se tenga conocimiento, ojo, hablo de una cuestión totalmente política, nosotros somos ajenos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos en decisiones políticas o nos basamos en intereses políticos. Nuestro único interés es buscar la verdad en una investigación de corrupción de funcionarios. La lucha contra la corrupción de funcionarios es muy difícil, y todos los que estamos en el sistema lo entendemos. Pero que no podemos aceptar es que simplemente el periodismo, con fines totalmente distintos a esta lucha, que ahí me queda demostrado claramente,
quieran pretender involucrar y afectar y presionar la labor que viene efectuando el Ministerio Público y el Poder Judicial. Eso yo lo tengo claro. ¿Cuál cree que son esos fines, digamos, que son ajenos al periodismo? El periodismo finalmente trata de, cuando tiene una información, corroborarla y publicarla. ¿Cuál me dice usted eran estos fines que no son los que debería perseguir el periodismo fiscal? La población sacará sus propias conclusiones dados los hechos. Pero eso es un poco etéreo, ¿no? Eso de la población es como que no nos dice nada, fiscal. O sea, ¿a qué se refiere usted, por favor? Para un poquito ir aclarando también dónde se para cada uno de los involucrados en este tema. Yo le digo que tiene otros intereses distintos a la lucha contra la corrupción. Eso es lo que yo he dicho. ¿Y por qué digo que tiene otros intereses? Que tenga un interés en la lucha contra la corrupción, hubiera mantenido la reserva. No tener un interés en la lucha contra la corrupción es hacer lo que han hecho. Publicar una información vital en una investigación que estaba en curso. Aun cuando todavía no se había efectuado el operativo ni definido esto. Porque el operativo lo define la doctora con la policía el 8 de junio, después de la segunda vuelta. Y cuando yo hablo con este periodista... ¿Le ha dicho por qué lo decidió hacerlo el 8 y no antes, teniendo en cuenta que desde el 1 ya tenía la autorización de la jueza? ¿Qué es lo que faltaba? ¿La logística operativa con la policía? ¿O por qué? ¿O fue una decisión, digamos, adrede a hacerla después de la elección por la connotación política que podía tener? No le he preguntado nada al respecto, ¿no?, sobre esa decisión, pero hay que tener en cuenta también, Cristian, que hay un plazo para hacerlo. La doctora puede haber decidido hacerlo el 2, hacerlo el 4, hacerlo el 5 o el 15. En su momento ella de repente explicará por qué lo hizo, sin embargo no está mal que lo haya hecho en esta fecha. Está dentro del plazo que la norma otorga, que la juez y todos el sistema, los operadores de justicia conocen. O sea, ahí no hay nada que achacarle a la fiscal. La fiscal ha definido una fecha del operativo dentro del plazo establecido. Y como vuelvo a repetir, esto no es simplemente algo que a mí se me ocurra. Esto la gente que conoce de esta clase de operativos sabe que hay que conseguir el apoyo logístico, la policía, el efectivo policial, los fiscales y todo ello. No es trasladar simplemente, no es la captura de una persona, es la captura de toda una organización criminal donde se mueven muchos recursos. Y es lo que yo le explicaba, pero no respecto a este caso los dinámicos del centro, porque vuelvo a repetir, ustedes no van a encontrar en el audio, aún todavía sesgado, publicado por el 21, no van a encontrar una palabra mía referida a los dinámicos del centro. Pero fiscal, eso de aún todavía sesgado es más bien, ¿no? Si ellos dicen que finalmente no, a usted le parece, digamos, la carga de la prueba recae sobre usted, que está diciendo que ese audio habría sido editado sesgado. No, yo lo digo porque cuando ellos publican y después dicen vamos a publicar el texto, el audio completo, yo lo que estoy diciendo es que el audio que ellos han colgado lo voy a someter a un peritaje. Cuando ellos publican en un inicio no completo, no publican todo el audio, que ellos dicen que es el completo. Ellos publican pero a ver, esto me hace recordar al tema de Cateriano con Panorama. Una cosa es editar, en el sentido, si es que un audio dura 16 minutos y tú quieres obviamente una pepa que dure 1 minuto y medio, tú editas 1 minuto y medio, o sea, ahí no hay un cortado, no hay un sesgo, no hay nada, o sea, salvo que, claro, digamos, la esencia de ese minuto y medio se pierda si es que no se pone todo en contexto, pero usted me habla de que se habría cortado, pegado, es decir, adulterado el audio, no editar. Editar es simplemente cortar, uno no puede obviamente publicar. Entonces, usted me está diciendo que siente que ese audio habría sido adulterado o editado. No. Vuelvo fiscal, a repetir. Usted debe saber, todos los audios, videos se editan en la televisión, en la radio, por una cuestión de tiempo. Yo en ningún momento he dicho ha sido sesgado, ha sido cortado. ¿Sí? Han extraído las partes, o sea, ellos hablan, lo que ellos suponen, especulan, y cuelgan parte del audio donde yo me refiero a otro operativo, a un operativo que no se pudo dar. Y toda la explicación que yo le hago a este señor es justamente al otro operativo. No menciono el operativo de Junín por la sencilla razón que no tenía conocimiento del mismo. Exitosa. ¿Me puede decir, fiscal, a qué otro operativo, si es que se puede, se refería? Porque eso también sería bueno también no confrontar esta postura con su interlocutor, que fue Oscar Quispe, de Perú 21. No, pero yo le voy a decir a usted lo mismo que le dije a él. Es un operativo en el norte del país.
Por reserva de repente no voy a indicar nada más, pero es lo que yo le dije y ustedes van a poder encontrarlo en el audio. Si ustedes leen, escuchan el audio, van a escuchar que dice: yo he tenido un operativo en el norte del país que no se ha podido realizar justamente porque la policía había sido llamada a Lima de acuerdo a la inteligencia que se había realizado y que iba a ser muy conflictivo esta segunda vuelta de las elecciones, y por lo tanto se requería el orden interno. Para prevenir el orden interno vino la policía y a eso se debe. Y yo lo he conversado también con autoridades policiales porque ese operativo no pudo salir adelante debido a que se replegaron las fuerzas de la policía. Y también le digo, como en anterior ocasión. ¿Por qué? Porque en anterior ocasión nosotros íbamos a hacer un operativo también, ¿no? Ese es en el norte chico del país, ¿sí? Íbamos a hacer un operativo el día de las marchas. La policía se replegó. Los fiscales se encontraban ya para operar y la policía se replegó porque entendemos que hay una prioridad. La prioridad en este caso, en el caso anterior, le digo, tampoco se vaya a confundir, en el caso del norte chico fue que las marchas, las cuales fueron muy violentas, todos sabemos, y las consecuencias fatales que ocurrieron, requerían del apoyo de la fuerza pública. Y nosotros entendemos esa labor. O sea, queríamos hacer operativo, había una necesidad, pero había una necesidad apremiante y prioritaria que era el orden interno. En esta segunda vuelta, para el operativo que yo le menciono del norte del país, que yo le explico al periodista en más de una ocasión y se lo repito muchas veces, no conozco el operativo de Junín, conozco de un operativo que ha habido, y qué cosa es lo que pasa. Se postergan estos operativos justamente porque la policía requiere estar donde se le necesita con mayor urgencia. Y la segunda vuelta fue una decisión que la policía debía haber estado vigilante, y es lo que hizo. Ustedes recordarán, ustedes han entrevistado incluso en la plaza misma de San Martín, el mismo general Cervantes ha estado con un cuantioso número de policías evitando que las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia que emplean para justamente evitar los actos de violencia. A eso yo me refiero. Fiscal, entonces me está diciendo que el colega Quispe, digamos, no entendió que usted se refería a otro caso y él siempre dio por entendido que se refería al caso de Junín. No, creo que no, porque él me pregunta, cuando yo le hablo, él me dice, entonces me está confirmando. Si él hubiera entendido desde el principio que era respecto al caso de Junín, no me hubiera hecho esa pregunta, ¿no cree usted? ¿Por qué me pregunta? Ok, entonces digamos, él sí se confundió. No, no se confundió, porque él me dice, entonces me está confirmando. Pero entonces que él adrede insistía en tratar de decirle que era lo de Junín cuando él entendía bien que era en el norte, ¿eso es lo que me trata de decir, fiscal? Sí, efectivamente, y si escuchan el audio, ustedes se van a dar al inicio, yo le digo, yo no sé nada del operativo, yo he tenido un caso, le digo, en el norte del país, y toda la secuencia de explicación es respecto a eso, y él me pregunta, ¿y por qué? Y yo le explico por qué se suspenden esta clase de operativos, es lo que yo le explico, nada más. Ahora, ¿cuál es la finalidad de llamarlo? Yo no lo hubiera llamado simplemente si es que él me hubiera timbrado o hubiera dicho, doctor, no, yo lo llamo preocupado por el mensaje que él me envía de que iba a divulgar, iba a publicar una información sobre este operativo. Yo no lo conocía, pero le dije, y eso pueden también encontrarlo en el audio, yo le digo, yo desconozco ello, pero si fuera así, no se debe publicar porque el éxito de un operativo radica en la reserva del mismo. Y eso también lo van a encontrar en el audio. Entonces yo no sé a qué se refiere este periodista ni tampoco la señora Valenzuela cuando hablan de que yo conocía, que yo he firmado. Eso no es así. En ninguna parte del audio ustedes van a encontrar mención alguna al operativo de Junín. No les había Fiscal, es cierto, me lo dijo Oscar Quispe, que a usted le preocupó el tema de quién había filtrado la información. ¿Esa información se habría filtrado en Lima, en Junín? ¿Fue un tema que le preocupó? ¿Pudo descubrir eso? Porque claro, la pregunta sería, y me lo dijo el colega Quispe, si es que ellos habían tenido la información, ¿cómo no creer que esa información también se había filtrado a los propios involucrados, a los propios investigados en Junín? Lo que finalmente devino pues en estos chats que luego hemos conocido, en el cual se pide, se borra información y se le pregunta al mismo Cerrón, oye, ¿es cierto? ¿Van a hacer el operativo? Ya no, etcétera. Bueno, esa es una respuesta un poco conveniente, diría yo. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando ellos obtienen la información, ¿no?, que publican de manera irresponsable, yo lo he dicho, es esta publicación. Sí, pero la publican posteriormente a haber hablado con usted, fiscal. Está bien, pero yo nunca le di una entrevista.
Yo lo llamo preocupado por ello y él tampoco me dice que me va a grabar ni nada de ello. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué yo lo llamo? Y vuelvo a repetir, preocupado porque él tenía una información que iba a publicar y pese a no conocerla, él me estaba afirmando que tenía una fuente y que tenía todo ello. ¿Qué es lo que me dice en su mensaje? Que va a publicarla, que ha leído la resolución, me dice. Si una persona me dice que ha leído una resolución, que tiene la resolución donde está un operativo y que va a publicarla, esa es la razón que me motiva a mí para evitar, en todo caso, si es que la tuviera, porque se lo digo y que deja constancia en el audio, si la tuviera, que no lo publique, porque ello arruinaría el operativo. Eso es lo que yo le digo. Y le hago mención ante esta situación. Ok, entiendo. No lo publica, pero ante esta situación dice, oye, ¿sabe qué? Un periodista, en verdad, es casi contra su naturaleza finalmente no publicar. Entonces, ¿por qué no se busca en ese momento acelerar el tema para finalmente tratar de evitar algún otro tipo de filtración y que llegue? ¿Y por qué se da el último día según la decisión de la jueza? Bueno, no el último día, ¿no? Pero digamos, se deja pasar un tiempo considerando que el 1 de junio ya tenían esa resolución fiscal, por favor. Sí, a ver, es una pregunta que debe responderle enteramente la doctora Bonilla, la fiscal del caso, ¿no? Porque ella define juntamente con la policía la fecha en función a lo que tiene. La coordinación nacional está para apoyar las investigaciones. Yo no puedo meterme en las investigaciones de los fiscales. Cada uno tiene autonomía conforme al artículo 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Cada fiscal es autónomo en el ejercicio de sus funciones. Yo no puedo disponer que haga o deshaga cualquier acto de investigación. Lo que sí podemos es coordinar para que estos actos de investigación sean exitosos, para que los operativos alcancen un buen puerto en la medida de que se les brinde el apoyo que ellos requieren. Ellos recurren a mí cada vez que requieren un apoyo necesario. No es que yo esté mirando y escogiendo qué casos para dirigirlo o direccionarlo a algo. Repito, nosotros somos neutrales, no tenemos acá una convicción ideológica, política, que oriente nuestras acciones. Nosotros somos neutrales y nos debemos solo a los hechos que investigamos en función a la ley y a la Constitución. Y quiero terminar la respuesta, por favor, que se me hizo anteriormente, que es respecto a justamente la finalidad o por qué ellos efectuada la publicación que ellos hacen el día 9, esta publicación sirve para el habeas corpus, esta publicación sirve para todos los medios de comunicación alertar de justamente esta investigación, de este operativo que estaba en reserva. No importaba que se mencionen nombres, porque cuando dice contra la cúpula, ¿no? Contra el gobierno regional es fácil advertir quiénes están en la cúpula, quiénes son los más cercanos y quiénes están en el gobierno regional. Aun cuando yo no lo diga, yo puedo decir, el periodista que trabaja de repente a partir de las 12 hasta las 12:30 o 1 en Radio Exitosa. Pero no he dicho el nombre. Eso es lo que sucede. Pero queda claro, pues, ¿no? Queda claro. Entonces ellos cuando dicen no hemos dicho el nombre, está bien, pero lean las portadas de Perú 21. ¿Qué dice Perú 21? No, ahí dice pues, se frustra nuevo operativo y toda esa clase, y se alerta a las personas. Yo no salí, Cristian, yo no salí de manera inmediata, porque si usted, por ejemplo, como periodista inteligente me dice, está bien, entonces esto es falso, entonces me va a preguntar cuál es la verdad. Y yo voy a tener que decir algunos datos que no es necesario o sería contraproducente para el operativo que todavía estaba en marcha, porque el operativo todavía estaba en marcha cuando este señor, de manera irresponsable, y Perú 21 también lo publicó. Esa es la razón por la que yo salí en ese momento. Y he salido después porque ya el operativo se dio, ya terminó. Y he salido para aclararle a la sociedad, porque nosotros no debemos a un gobierno de turno. Yo lo dije muy claro. El operativo se dio el 9, me dice, ¿correcto? Derecha y cualquiera. ¿Cómo? El operativo se dio el 9, ¿correcto? No, el operativo se define el 8 con la fiscal. Y el 15... El 8 de junio. El 8 de junio definen la fecha del operativo. El operativo recién se da el 15 de junio. Es correcto, el último día, efectivamente. ¿Y Perú 21 hizo la publicación? El 9. Correcto, después de hablar con usted. Ok. Solamente una última, porque más allá de esto, dime si a mí lo que me interesa más es la investigación en sí. ¿Cómo evalúa que finalmente, uno, se haya negado la prisión preventiva a la fiscal? Y dos, que la Fiscalía de Lavado de Activos también esté pidiendo el caso de los dinámicos del centro. Bueno, respecto a lo primero,
los requerimientos que hace el fiscal es en función a la investigación que realiza. Sin embargo, hay un control, hay afectación de derechos, y este control judicial tiene que hacerlo justamente quien conoce, quien cree o está convencido de lo que el juez o el fiscal está queriendo pretender o le está demostrando a través de los medios de prueba. Pero no quiere decir de por sí de que esto sea aceptado por el juez. Puede declarar fundado o infundado. Pero también la ley se ha puesto en el supuesto que si hay una respuesta del Poder Judicial que no nos conviene, nosotros podemos apelar, impugnar para que una segunda instancia lo vea. Y creo que esos son los mecanismos que la ley franquea y son los mecanismos que todos tenemos, son las reglas de juego para sobre ello nosotros poder actuar. Eso es lo que está pasando. Respecto a la segunda pregunta, es una cuestión de competencia. Si lavado de activos considera dentro de la información que ellos pueden tener que van a llevar la investigación, la pueden llevar, pero ojo, es respecto a lavado de activos, es el dinero proveniente. O sea, no se llevan todo el caso, sino se llevan la parte que significaría lavado de activos. La otra se queda con ustedes. Efectivamente, okay. Cristian, así es el procedimiento. Así es que tampoco correcto. Se trate de, y esto es claro porque ya ocurrió en otras ocasiones. Ay, me acuerdo perfectamente que ya ha ocurrido anteriormente. Fiscal, no me queda más tiempo, yo le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, fiscal Tello. Fiscal, no me queda más tiempo, yo le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, fiscal.